Raquel, antes de la pausa hablamos de todos los manuales que ha escrito, donde de una forma muy simple educas a toda la familia del mundo de la discapacidad, pero sobre todo a los niños. ¿Qué te dio por escribir este nuevo libro y de qué se trata? Mira, en este mundo mágico que yo he estado recorriendo, de tener un hijo con discapacidad, de no entender el por qué el Señor me dio un hijo con discapacidad, al estar involucrada en tantas cosas, dígase la radio, dígase la fundación, dígase los libros, dígase el trabajo que estoy haciendo como líder en la comunidad, todo van encasillado y con un propósito que es educar. Pero uno como niña, como joven, como ser humano, como mujer, siempre yo tenía una inquietud de por qué yo era tan hiperactiva, el por qué yo era tan impulsiva en muchos aspectos de mi vida, pero he tratado de manejarlo. El por qué yo a veces tenía grado de ansiedad, el por qué yo era tan imaginativa. Yo te puedo escribir un cuento de niño en menos de 20 minutos. Desde arriba terminarlo y ya. Que si mi esposo no me para, eso es libro por saco que podemos tener en la casa. Entonces, siempre había muchas dudas y preguntas dentro de mí que yo sentía que había algo diferente, no algo raro, sino algo especial y diferente conmigo. Entonces, estudiando neurociencia, que fui graduada de neurociencia, empecé a aprender más del cerebro, de las neurociencias, de las neuronas, de las amígdalas, de todo cómo funciona el ser humano. Pero luego esto me impulsó a estudiar psicología. En la psicología tuve que hacer un trabajo y yo escogí el TDAH. El TDAH. Esto me hace descubrir muchas cosas en mí, que parte de las condiciones, de los síntomas, hacía mucha referencia hacia mi persona. Luego me puse a estudiar también en España un máster en autismo, que el autismo para mucha gente que no lo sabe y el TDAH son como primos. Okay. Y ahí es como que me cae el 20 y yo le digo a la profesora, yo creo que tengo esta condición. Pero a quien yo mando a hacerse la evaluación es a mi hija de 25 años. Pero luego aprendo que esta condición tiene mucho que ver con la genética, que cuando un hijo lo tiene, alguien en la casa de los padres es que lo tiene. Entonces, el TDAH es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se presenta muchas veces con impulsividad. Esto afecta muchas veces el sueño y de ahí es que yo vengo engranando y encajando todo. El por qué yo me levanto a las 2 de la mañana y cuando mi cerebro empieza a pensar cosas no se vuelve a dormir, sufro de insomnio, siempre está constantemente trabajando. Cuando el TDAH encuentra algo que lo apasiona, no hay nadie que lo pare. Entonces, fui a hacerme esa evaluación y efectivamente yo tengo esta condición. De ahí viene la necesidad de educar en cuanto a este tema. En un programa anteriormente yo te hablé de cosas que me pasaron en mi niñez. Correcto. Pero también aprendí que el TDAH, cuando hay traumas fuertes, ya sea un divorcio, un impacto de una muerte, un impacto de un abuso, ya sea de cualquier índole, cuando hay impactos fuertes, el TDAH se le causa mucho trauma. Entonces, ¿cómo yo le pongo el título a este libro que se llama el TDAH, Trauma y Propósito? O sea, hablando del trauma que yo pasé, el TDAH, que es la condición que tengo, el propósito que fue que a través de la condición de mi hijo y todo esto, fue que me encaminó a yo saber que tenía esta condición. Un camino entretejido porque yo he pasado mucha. Entonces, de ahí es que yo vengo con este libro a que la gente vea que la resiliencia es algo que se trabaja, pero es algo que está dentro de ti, que no se despierta hasta que tú no lo puedes entender. Entonces de ahí vino que yo tuve que pasar todo esto para yo saber que tengo esta condición. Pero qué casualidad que tienes un tema y tratas un tema que lo he estado tratando por años con familias y con niños. ¿Qué tan difícil se te hace plasmar eso en un libro cuando es una vivencia diaria? Muy cierto, muy cierto. Tú sabes que para uno escribir, tiene que escribir con base.
Yeah. Tienes que escribir con base, tú tienes que hacer investigaciones, tú tienes que hacer análisis, tú tienes que buscar estadística. Tú tienes que tener una base profesional o educativa en cuanto al tema. Sí basta que tú lo tengas y tú tengas tu experiencia, pero también ese buscar y hablar con base. Entonces, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y por eso hablo aquí de muchas cosas que me pasaron y cómo yo he llegado aquí. Creo que para yo escribir esto tenía que pasar por esta investigación, tenía que estudiar aquí y allí, para entonces yo poder tener base para hablar hoy de la condición que tengo. No es fácil, muchos creen que los niños, cuando no son diagnosticados, son niños que son traviesos, malcriados, que no quieren escuchar, o si hacen rabieta, no saben qué es porque tal vez le está afectando su área sensorial. Yo, por ejemplo, si tú estás al lado mío y tú tienes un perfume muy alto, o tiene un olor que no es agradable, ya sea porque tal vez tú crees que el perfume es bueno, o puede ser un olor que no... Yo no puedo concentrarme en hablar contigo, porque ese olor o ese mal olor me saca de mi enfoque. Entonces hay muchas cosas... ¿En qué tengo ahora? ¿Te estás sacando de la... No, tú estás perfecto, pero es una idea de cómo algunos niños muchas veces no quieren ir a la cafetería a comer porque el olor que emana la cafetería, o por ejemplo cuando tú dejas el niño y de repente empieza a hacerte una pateleta, quizá la profesora tiene un perfume muy alto. Y todo eso, cositas sencillas, son lo que hacen que un niño tenga un mal día en las escuelas y que quizás llamen a la mamá, ven que tu hijo está insoportable, pero quizás ese niño está presentando síntomas de TDAH y la mamá no lo sabe. Y de ahí viene la importancia también que hablo en el libro de buscar una evaluación y una aceptación temprana, porque cuando se acepta, cuando se busca un diagnóstico a tiempo, pues mayor resultado, mejor resultado sería para ese niño. O sea que en el libro, aparte de que cuenta parte de tu historia, ¿no? De cómo te sientes con el TDAH, pero ¿hay capítulos educativos de orientación para los demás? El libro se divide en dos. La primera parte totalmente educativa, que es el TDAH, genética, síntomas, qué hacer, los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, la segunda parte, que viene siendo la mitad del libro, viene siendo de yo, Raquel, con el TDAH, lo que yo viví empezando desde mis 4 años, que es donde tengo uso de razón, las cosas que me pasaron desde que soy adulta, desde que yo cuento ahí hasta que, como el conocer a mi esposo, un sinnúmero de cosas que le pasan a uno también te impactan, cómo esto ha marcado mi vida. Has vivido muchas experiencias con las personas para las que sirve la fundación y puedes contar historias, pero a veces adentrarnos en nuestro pasado, ver nuestra propia historia, se nos complica de vez en cuando porque hay pasajes en ella que no queremos aceptar o queremos dejarlo de lado. Claro. O sea, ¿qué parte de todo ese trayecto fue lo más difícil poner en ese libro? Un día yo desperté y estaba leyendo el libro antes de dar la aprobación para que saliera a publicación. Y eran las 2 de la mañana y yo me desperté con gemido, llorando como una niña. Y mi esposo se despertó y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, no, que estoy leyendo el libro. Y el libro, como yo lo narro, te traslada ya mismo a la escena, con los colores de las flores, si estaba lloviendo ese día, qué color de ropa yo tenía, qué pasaba a mi alrededor. Entonces yo te invito a entrarte a mi escena. Y yo volver a ese pasado y verme fue muy difícil. Y por igual en otras escenas también difíciles, yo la cuento desde mi historia, desde el punto de vista de historia. Incluso respeto a mis hermanas, porque hay un momento que yo digo, pasó esto, pero no es mi historia, eso le corresponde a mi hermana contarlo. Entonces, creo que es muy importante también el respeto que yo le tengo a las personas. Estoy contando mi historia, lo que me pasó con las personas que estaban cerca de mí, porque es mi historia. Y con esto quiero eso mismo, decirle a todas las mujeres que quizás de una u otra forma han sido abusadas, han sido rechazadas, porque esto también me ha costado tener el rechazo de mi papá. Yo he tenido que trabajar mucho con mi esposo, con las personas que están a mi alrededor, porque eso te marca. Pero cuando tú decides ser una mejor persona, perdonar y seguir adelante y vivir una vida bendecida, yo creo que es lo mejor, la mejor decisión que podemos tomar en nosotros. ¿Te sientes libre?
Sí, sí, porque también yo le di espacio a Dios. Yo le di espacio a Dios, lo puse muchas cosas en mano de Él y le pedí sobre todo que sanara mi corazón. Y Y lo yo creo logró. que él fue parte de ayudarme a perdonar, porque hubieron dos personas que yo decía que yo nunca lo iba a perdonar, pero Dios se ha encargado y ha puesto una paz en mí que ahora yo vivo feliz y por eso puedo contar. Este libro yo duré 8 años para escribirlo, Sí. porque cada vez que llegaba al punto donde yo te dije que te voy a trasladar cuando tenía 4 años, Te trancabas ahí. yo decía, no, que yo no puedo, yo no puedo. Entonces fue como un proceso y se lo decía a él siempre. Y incluso la editora con la que yo estaba trabajando me decía, es que yo no quiero que tú me entregues el libro, yo quiero el que tú estés escribiendo, que no lo ha terminado. Y yo le decía, pero es que no puedo. Entonces ahí me inventaba otro libro de niños para entonces no como salir huyendo de la realidad, que era esta. Bien. Pero gracias a Dios la terminamos y solo espero eso, que no me vean con lástima, porque voy a contar cosas muy personales aquí, sino quiero que me vean como la mujer resiliente que soy, la mujer que ha salido adelante a pesar de sus dificultades, de su carencia cuando pequeña, y que si yo he podido, y cuando digo realmente si yo he podido, usted que me está mirando ahí, usted puede con eso y más, de verdad que sí. Por nuestro cruzar por la vida, marcamos muchas personas, cambiamos vida a otros, por tu tarea, por lo que haces, marca a muchas personas, le cambia vida a muchas familias, a muchas madres y a muchos hijos. Y con este libro va a cambiar muchas vidas, va a abrir muchas puertas a personas que tal vez están pasando por lo que tú has pasado y puede de alguna forma dejar un legado. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, ¿qué te parece? Claro que sí. Conversamos con Raquel Quesada de su libro, de su historia y lo que puedo compartir con ustedes y lo que puede encontrar en ese libro que le puede también marcar su vida, de hacer cambios y tomar decisiones que tal vez le van a hacer sentir y ser mejor persona. Regresamos en breve aquí en Hablemos.